Hola, buenos días. Estamos muy contentos de poder dar inicio a este ciclo de reuniones clínicas, que era una instancia que Clínica Costanera había tratado de coordinar por mucho tiempo. Sabemos que estábamos en deuda con nuestros profesionales en este sentido, así que este mes de junio hemos decidido y hemos logrado concretar con los equipos comenzar con este ciclo de reuniones clínicas que va a ser de tipo mensual. Va a quedar grabado un link. En esta oportunidad hemos tenido algún problema de transmisión, pero ya va a estar la transmisión en línea y va a quedar el link colgado en distintas plataformas digitales para que puedan acceder. Y mes a mes vamos a ir poniendo un tema con nuestros equipos relevante y que pueda servir de actualización y también como punto de encuentro para los que estén presentes. Agradezco a los que están presentes y también los que están viendo posteriormente la transmisión puedan sumarse. Así que nada, agradecer al equipo, agradecer al doctor Ricardo Wenger que nos va a dar la primera charla, que también estuvo en la organización de las reuniones, también al doctor Pedro Torres que participó en la construcción del calendario y ya les estaremos dando más información y más sorpresas en las próximas reuniones. Así que, doctor Wenger, todo suyo el escenario. Ok, muchas gracias, doctor Vera, por la presentación y por la oportunidad de iniciar este ciclo de reuniones que sin duda van a ser un aporte para nuestro trabajo. En mi caso, yo soy médico radiólogo y quiero presentarles este tema con este título un poco haciendo una pregunta de dónde está mi delantal plomado. Básicamente me quiero referir a la utilidad del delantal plomado para la protección del paciente. Como sabemos, es parte de los pilares fundamentales de la protección radiológica el uso de blindaje, junto con el tiempo y la distancia. Y por lo tanto no está en cuestionamiento el uso de blindaje para el personal expuesto a radiaciones en forma profesional. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales de la salud no tenemos el beneficio que tiene supuestamente el paciente cuando se realiza un estudio diagnóstico de imágenes. Pero sí llama la atención que nosotros venimos promoviendo el uso de delantal plomado para proteger al paciente desde hace décadas. Es lo que a mí me enseñaron en la universidad y lo que todavía uno encuentra dentro del ámbito de la profesión de radiología y tecnología médica como parte de su formación. Y lo que queremos mostrarle hoy es que esto está aparentemente en duda. Ya no sería tan útil como pensamos e incluso podría ser negativo para el paciente el uso de este tipo de protección. ¿Por qué lo hemos promovido? En general, el uso del blindaje como protección al paciente se instala por primera vez en Estados Unidos en 1976 y básicamente el texto así lo dice, está pensado para reducir los potenciales riesgos hereditarios derivados de la radiación. Es decir, lo que se quería proteger es específicamente las gónadas, pensando en que la radiación diagnóstica puede determinar un daño heredable, un daño genético heredable a nuestros hijos y nietos. Y a pesar de que esa fue la causa, y sigue siendo esa la única causa que se mantiene descrita en la norma norteamericana, no se ha encontrado todavía, no hay ninguna evidencia que apoye que hay un daño que se pueda transmitir heredablemente hacia las futuras generaciones por la radiación diagnóstica. Para hacer más clara esta diferencia, quiero recordarles, es un poco latero tal vez, pero es importante hacer la diferencia entre dos tipos de efectos que se generan por la radiación. Cuando pensamos en los efectos determinísticos, nos referimos a aquellos efectos que dependen, cuando en el fondo la dosis sobrepasa un umbral, estamos seguros de que se va a generar un daño. Y ese daño además es más severo si es que la dosis es cada vez mayor. Me refiero, por ejemplo, al daño que se produce después de Hiroshima o el daño que se produce en Chernobyl, donde los pacientes sufren daño que es conocido porque la dosis es demasiado alta y supera un umbral. En el ámbito médico vemos algunas lesiones de este tipo, por ejemplo, úlceras cutáneas, sobre todo cuando hay un mal manejo técnico de, por ejemplo, cateterismo cardíaco o fluoroscopía quirúrgica, que en el fondo hace que el foco de radiación permanezca
constantemente en un solo punto en la piel, y eso puede generar entonces un daño determinístico. Esta imagen no es real, es de inteligencia artificial. Pero tal vez lo que a nosotros en radiología nos interesa más son los daños llamados estocásticos o probabilísticos. Esto quiere decir que es un daño que lamentablemente no tiene una dosis umbral, no depende de una dosis, sino que sabemos que cada vez que hacemos un examen radiológico aumentamos la probabilidad de que exista un daño. Este daño habitualmente lo que más nos preocupa es el daño que se produce sobre las cadenas de ADN y que finalmente podría determinar alguna mutación genética y eventualmente un cáncer. Existe literatura que indica que hay cánceres inducidos por radiación. Sabemos además de la radiosensibilidad y de los daños celulares que se producen en distintos órganos y básicamente eso es a lo que nosotros apuntamos a disminuir. Para efectos del blindaje con plomo, ¿no es cierto?, de un delantal o de una falda o de un cuello tiroideo, sabemos, como ya dije, que las gónadas fueron el principio de todo lo que se quería proteger para evitar el daño hereditario que sabemos que no es tal. Sin embargo, sí sabemos, como lo mencioné, que existen órganos que son radiosensibles. Dentro de ellos los más habituales y reconocidos son la glándula tiroides, el cristalino del ojo y también la mama. Y por otro lado, existe también culturalmente el convencimiento de que es necesario proteger el feto y el embrión de la radiación por posibles, dificultades en el término de ese embarazo o eventuales malformaciones que se pudieran provocar, de lo cual no hay tampoco evidencia de que el blindaje tenga algún efecto sobre eso, y también los pacientes pediátricos que porque son más radiosensibles, pero además tienen una expectativa de vida más larga y por lo tanto uno esperará que hayan múltiples exámenes futuros de radiación ionizante y por lo tanto es necesario proteger más. Bueno, para darles un ejemplo en este contexto, acá este gráfico es esta tabla en realidad es súper clara para mostrar un hecho súper concreto. Las dosis en 1959 de una radiografía de pelvis AP en niños y niñas determinaba una dosis de 2.5 y 1.2 miligray, que es un valor bastante menor y muy lejano de aquel que pudiera producir algún daño, por ejemplo, sobre el conteo de espermio o sobre la esterilidad femenina. Sin embargo, para que se den cuenta de los avances tecnológicos, al año 2012, o sea, hace ya más de una década, esta dosis ha disminuido en un 99%. Por lo tanto, todo estudio, todo miedo relacionado con la dosis que había hace 50 o 60 años atrás, hoy en día la verdad es prácticamente inexistente. Esto ha ido cambiando entonces. Este es el gráfico que representa lo mismo que les acabo de mencionar, cómo ha ido disminuyendo la dosis absorbida, en particular al tomar una radiografía de pelvis en niños desde principios del siglo anterior hasta los años 2000, disminuyendo prácticamente en un 99%. Y tenemos aquí también que mencionar obviamente los avances tecnológicos de los equipos de rayos, que inicialmente sus materiales permitían la fuga de cierta radiación desde el propio tubo. También ahora contamos, por ejemplo, con tecnología de colimación, es decir, de ajuste del rayo que es mucho más precisa, que no deja escapar radiación más allá del haz primario. Y por otro lado también tenemos mecanismos que evitan la radiación dispersa. Es también importante mencionar aquí el uso ahora prácticamente en todos lados de los detectores digitales versus las antiguas placas físicas, y por lo tanto la sensibilidad de esos detectores es mucho mayor, por lo tanto se requieren menos dosis para lograr una imagen de mejor calidad. En este gráfico que está acá, básicamente lo que les quiero mostrar, otro dato de evidencia, es que los órganos que se decía que eran tan radiosensibles, la verdad es que no es tan así. No todos los órganos son igual de sensibles, y además esta sensibilidad se ha ido ajustando gracias a las investigaciones en las últimas décadas. Por lo tanto, por ejemplo,
las gónadas que aparecen ahí en rojo abajo, que tenían un factor de sensibilidad de 0.25, actualmente es de 0.08, o sea, ha disminuido mucho. Las gónadas, que era nuestra principal preocupación, ya claramente han dejado de serlo. Sin embargo, hay otros órganos como la mama, que efectivamente a lo largo del tiempo ha mantenido su radiosensibilidad. Esta radiosensibilidad, además, hay que considerar que no es igual en todo momento de la vida. En el fondo, en los primeros años de vida, la radiosensibilidad de prácticamente todos los órganos es mucho mayor. En el caso más puntual de la mama, es tal vez el órgano más radiosensible en los primeros meses de vida, o sea, la mama del recién nacido y hasta los 10 años es muy radiosensible, pero la verdad es que pierde esta radiosensibilidad en la adultez. Por eso también se entiende que el control de screening de mamografía se inicie idealmente después de los 40 años, donde la radiosensibilidad es menor. Y también nos explica por qué proteger la tiroides o la mama eventualmente de los niños tiene mucho sentido, pero no lo tiene en una paciente adulta. Aquí les quiero mostrar estos gráficos un poco para mostrar en la imagen de más allá, en el fondo hay un paciente que está siendo expuesto a una radiografía, y en este caso tenemos un paciente que se le ha intentado proteger las gónadas usando un material de plomo. Cuando ese material de plomo queda fuera del haz primario, la verdad es que no tiene ningún sentido, porque no va a haber nada de haz primario que llegue hacia las gónadas ni tampoco hacia la protección radiológica. Lo que sí ocurre, y que lamentablemente la protección no logra hacer nada en contra de eso, es que dentro del ser humano, cuando recibe la radiación, se produce radiación dispersa, es decir, los haces que vienen en una dirección se disparan en distintas direcciones, y eso hace que dentro del organismo se produzca una mayor radiación de órganos que no están dentro del haz primario. Eso es inevitable, pero además no tiene ninguna protección con el blindaje. Si por otro lado yo intentara proteger las gónadas a pesar de las primarios, es decir, estoy efectivamente bloqueando parte del haz primario con el delantal plomado, lo voy a efectivamente lograr. Sin embargo, lo que va a ocurrir es que puedo, por ejemplo, en este caso, evitar la visualización de una lesión incidental, y además, como veremos más adelante, en un porcentaje alto de estos pacientes no queda bien puesto el blindaje, no permite ver lo que uno necesita ver, y además muchas veces eso implica repetir el examen más de una vez, por lo tanto aumentando en manera más considerable la dosis. Por otro lado, los equipos modernos tienen un sistema de control automático de exposición que es capaz de detectar el grosor del paciente y definir, por lo tanto, cuál es la mínima exposición que yo le puedo dar a ese paciente. Pero si yo pongo plomo, le estoy diciendo a la máquina que este paciente es más grueso y que por lo tanto tiene que aumentar la dosis para lograr la misma imagen, por lo tanto obtengo el efecto contrario, que es que el equipo va a dar una mayor dosis para lograr la imagen. Acá está lo que les decía antes, un estudio que muestra en el fondo para hombres y mujeres de distintas edades cuáles son qué porcentaje de blindaje fue incorrecto y cuántos de esos pacientes requirieron más de una toma para lograr el objetivo diagnóstico. Y vemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que el 97% no logró cubrir adecuadamente la zona de los ovarios y que el 58% de esos pacientes requirió una segunda radiografía solo por usar ese blindaje de plomo. Por lo tanto, ya teniendo estos antecedentes, esto es aplicable a cualquier tipo de examen que ocupe radiación ionizante. Por lo tanto, ¿qué pasa con la tomografía computada? Efectivamente, va a ocurrir lo mismo. Si yo quisiera usar un delantal plomado para proteger el abdomen o las gónadas en un paciente que se va a evaluar del cuello, no tiene, la verdad, mayor sentido. Si la zona que quiero proteger está muy cerca de la zona que quiero estudiar, por ejemplo, quiero tomar un TAC de tórax y quiero proteger el hígado, lo que voy a lograr es que en esa zona va a haber un artefacto de endurecimiento del haz, que probablemente el paciente va a tener dificultades para mantener la apnea, que además el blindaje se puede mover durante el estudio, haciendo necesario repetir las imágenes. Por lo tanto,
Y también considerar que se produce este efecto de radiación dispersa interna que no es bloqueada por ningún tipo de blindaje externo. Por lo tanto, la principal fuente de radiación que podría recibir el hígado o el intestino o las gónadas viene directamente por el interior del paciente. En estos cuadros resúmenes que vienen del Instituto Británico de Radiología, como la Sociedad de Radiología de allá, se habla de qué ocurre o si es recomendable usar entonces estos blindajes cuando el órgano está en el mismo haz. Es decir, por ejemplo, quiero proteger la tiroides en un examen que es en un escáner de cuello y obviamente no se recomienda porque ese blindaje lo que va a hacer es que va a dificultar ver la tiroides y va a generar artefactos sobre la zona que justamente quiero evaluar. Y lo mismo cuando el órgano que quiero proteger está fuera del área, es decir, si yo estoy tomando un TAC de cuello y me pregunto si puedo proteger los ojos, la verdad es que tampoco tiene sentido porque sabemos que lo que vamos a ahorrar en dosis por intentar ese blindaje es ínfimo y por lo tanto no tiene ninguna trascendencia sobre la dosis que recibe el cerebro o los ojos. En este caso les quiero mostrar lo mismo con respecto a las gónadas. Cuando está en el plano del examen o cuando está fuera del plano del examen, no tiene ningún sentido proteger las gónadas ni femeninas ni masculinas, tomando en consideración lo que hablamos de la técnica y la radiación dispersa y tomando también en consideración que es un órgano que es poco radiosensible y que por lo tanto no tiene mucho sentido protegerlo por un estudio en particular. Y aquí algo que sí me llamó la atención, porque creo que culturalmente es más internalizado, es que tampoco se recomienda hoy en día la protección en embarazadas. Básicamente, cuando el órgano que se quiere proteger está, en este caso, si estamos tomando un TAC de tórax y queremos proteger, por lo tanto, la pelvis de la mujer embarazada, la verdad es que sabemos, por lo mismo que he dicho antes, que no tiene el efecto protector que pensamos. En el fondo, no reduce la radiación dispersa. La dosis que le llega al útero es ínfima de un estudio que está bien colimado con las técnicas actuales y por lo tanto no tiene sentido hacerlo. Es más, nuevamente se postula que, y se ha probado de hecho, que se puede mover esta protección y generar repeticiones o estudios de mala calidad diagnóstica que finalmente impiden, por ejemplo, una visualización de un tromboembolismo pulmonar por intentar proteger el abdomen. Y recuerden además que el uso de plomo desde la radiación interna dispersa hace que en el fondo esta es una barrera que impide la salida de la radiación dispersa, por lo tanto actúa como un efecto de rebote de la radiación que la misma paciente entrega a su propia pelvis. Por lo tanto, tanto los norteamericanos como los estudios europeos no recomiendan la protección radiológica del feto o el embrión en estudios de tomografía computada. ¿Aplica en mamografía? Obvio que sí. Aplica en mamografía más aún porque la mamografía tiene un área focal del haz de radiación que es solo definido a la mama. No tiene efecto y no tiene sentido proteger ni el abdomen y tal vez lo que más solicitan a veces las pacientes es la protección de la tiroides. Lo solicitan porque los médicos se lo han encargado que lo pidan y sin embargo no tiene ningún efecto sobre la tiroides y además muchas veces hace que la posición de la paciente y por lo tanto de la mama sea deficiente para el estudio, requiriendo muchas veces una repetición de su examen. Esto es parte de la Sociedad Española de Mama, que como dice ahí, no es necesario utilizar protección plomada en tiroides, en ningún caso. Lo mismo dicen los ingleses. ¿Qué pasa con la radiología dento-maxilofacial? Acá también tenemos similares recomendaciones. También aquí ha habido grandes avances, ¿no es cierto? Y hoy tenemos desde, obviamente, radiología digital, intraoral, pero también extraoral y también cefalométrica con BIM-CT, que en el fondo son distintos métodos con un poco de mayor radiación, pero en ninguno de esos casos se recomienda, por ejemplo, la protección gonadal a los pacientes independientes de la edad. Aquí vemos cómo la dosis absorbida de tiroides, que es el órgano que más nos interesaría por cercanía
y por radiosensibilidad proteger en estudios dentales, como por ejemplo con radiografías panorámicas o cefalométricas, no tiene ninguna variación medible el usar y no usar la protección. Por lo tanto, la recomendación de la Organización Americana Dental es que no se hace necesario ningún tipo de protección de la glándula tiroides. En este sentido, los europeos son un poco más laxos. Ellos sí opinan que no solo en dental, sino que en general hay un porcentaje menor de pacientes, sobre todo pediátricos neonatos, que si van a ser expuestos a radiación, podría ser necesario intentar proteger mediante blindaje a algunos órganos. Y en adultos, la verdad es que ellos lo consideran prácticamente innecesario. Estas son las recomendaciones europeas. Nuevamente, por el lado de allá tenemos gónadas, no recomendado, ojos, no recomendado, tiroides, en algunas ocasiones podría ser considerado usarlo, como las radiografías cefalométricas, las radiografías dentales y el Cone-Beam CT. Siempre y cuando hay algunas limitaciones técnicas, o sea un equipo que no sea capaz de colimar adecuadamente y el ángulo que se requiere en algunos exámenes pudiera incidir sobre el ángulo de la tiroides. De lo contrario, no sería necesario. Ahora, con todo esto no estoy diciendo que no hay que proteger a los pacientes. Básicamente, este es uno de los pilares, tal vez no el más importante de la protección al paciente. Lo primero es saber si este examen que estamos pidiendo se justifica o no se justifica. Posteriormente, hacer una optimización del protocolo que vamos a utilizar. Comunicarnos con la familia y con el paciente, tener una adecuada y permanente, digamos, actualización del equipo humano que trabaja con radiación. Y esto sí, hay diversas opiniones. Incluso se dice que por ansiedad del paciente o por razones culturales uno podría mantener el blindaje, sabiendo nosotros de que no tiene utilidad. Hay otros que piensan que eso es dar la razón a algo que la evidencia científica dice lo contrario y por lo tanto no hay que ceder ante eso. Yo soy de la opinión de que tratamos personas y no órganos y por lo tanto en este sentido me parece que si uno no logró llegar con la información previa, finalmente es mejor ceder en algunos casos si es que eso permite manejar esa ansiedad que podría ser igual un problema de salud. Esto desde el punto de vista técnico no los voy a aburrir, pero obviamente que hay parámetros que el tecnólogo médico modifica a favor si el paciente es de menor edad, de mayor edad, del órgano, del peso corporal del paciente para lograr el resultado adecuado. Entonces, ¿debemos decir lo contrario de lo que hemos estado promoviendo por décadas? La verdad es que no se trata de eso, se trata de que no nos podemos desentender de un cambio del paradigma a la luz de la evidencia científica de las últimas décadas. Esto que estoy presentando no es una novedad de los años 2020, es una novedad de los años 2010. Y sin embargo sabemos que nos vamos a demorar 20 años más probablemente en lograr el cambio cultural. Lo ideal, como dije, es tratar de llegar con la información al paciente antes de que se vea enfrentado al examen radiológico o al escáner o al PET. Y evitar usar frases como ya no se necesita, sino más bien hoy es más seguro hacerlo así. El modelo que tenemos pensado con el doctor Vera es hacer un poco una especie de folleto de este tipo que sea amigable, con lenguaje común y corriente, que permita informar al paciente que venga a la clínica acerca de este nuevo estilo de protección. Ese era un modelo inglés, este es un modelo norteamericano. Y así que recordarles que en el fondo no se trata de tenerle miedo a la radiación o a los exámenes de rayos. Sabemos que la radiología es un aporte significativo, más aún en estos días, pero debemos saber administrarla bien y que ustedes sean también, digamos, quienes comunican esto basado en la evidencia y no en creencias antiguas. Eso, muchas gracias. Estos aparatos han sido modificados en el tiempo y hay algunos muy modernos que incluso no dan unas constantes, sino que van dando pulsos. Yo quisiera saber si eso los tenemos disponibles nosotros, No lo sé. No. porque eso realmente baja muchísimo y además el colimado que usted dice es muy importante
Pero respecto de los guantes son imposibles, porque el guante plomado eh, o es una cosa torpe con la que uno no puede operar, o no puede, o sea, llegar a manipular nada, o son unos de látex con una capa de plomo, pero lo que retienen es nada, porque cuando uno mira una imagen sin guante y con guante es casi la misma. O sea, parece ser que debiera ser que el uso sea más juicioso antes que todas estas otras protecciones que sí son importantes. Me parece haber visto estos guantes de mucho más livianos que tal vez usted dice, parece que no protegen, pero protegen más que no tenerlos. Entonces, si pudiera trabajar con eso sería mejor. Ahora, siendo honesto, obviamente estamos protegiendo efectos estocásticos, no determinísticos, por lo tanto, a esta altura, digamos, después de 40 años, es tarde para empezar a hacerlo, pero es un tema de cuidado del resto del personal y de las generaciones que vienen por delante. Sí, bueno, porque además el problema del guante, ese guante plomado, es que es como 10 veces más caro que el otro guante. Sí, po. Y como son desechables hoy día, no hay posibilidad de volver a usarlo. O sea, hay que considerar eso también. Y claro, ciertamente que esto debiera haberlo sabido uno o debiera haber tenido esa información cuando estaba partiendo. O sea, yo estuve 5 años haciendo radioscopías con un aparato que era Chernobyl. O sea, que había sido ya dado de baja en Claro. Chiloé y ahí llegó a donde yo estaba. Y hacíamos, pero todos los días una radioscopía. Bueno, el resultado es que antes de los 50 yo tenía una catarata que tuve que operar. Ahí está. Entonces, ciertamente que es una cuestión que ya no tiene arreglo, pero que hay que decir, oye, esto existe. Y los lentes plomados también son otra complicación cuando uno usa lentes ópticos o tiene que usar una lupa. O sea, en realidad son muchísimas las preocupaciones que hay que tener en torno a esto que no dependen del operador nomás. O sea, al operador hay que obligarlo a que use las protecciones que la institución le puso a su disposición. Exacto. Ese sería... Se me olvidó mencionar también dos temas relacionados al uso de delantales que dan falsa confianza. Uno es que el equipo tiene una vida útil, que si se dobla mal, si se quiebra, obviamente pierde su capacidad de blindaje y por lo tanto el mismo equipo, el mismo delantal que está hace 20 años ya no tiene el mismo efecto. También han salido delantales chinos chinos o de cualquier lado, de dudosa calidad que en el fondo el delantal debe tener un grosor mínimo de al menos 0,5 milímetros para que sea efectivo. Eh, y lo otro es que también hay estudios que demuestran infecciones relacionadas con el uso de delantales, porque nadie lava el delantal o desinfecta el delantal que recibe saliva, sangre, etcétera, y que en el fondo pasa de paciente en paciente o de colega a colega. Entonces, también son factores que en intervencionismo se ha visto que son un factor de infecciones intrahospitalarias. Así que cuidado con ese manejo posterior también. Doctor. De lo conversado, tengo la sensación, y esto de hace mucho tiempo, que falta información específica para quienes usamos estos elementos y que sea supervisado, porque no hay información suficiente, especialmente a los residentes de las especialidades que lo usan. Una historia en el hospital de un servicio de urología donde el pedal de la Orco-C era mantenido pisado permanentemente hasta que se puso roja la máquina y paró. No, eso claro. Pero aparece. Entonces, ¿por qué? Porque no había información adecuada y suficiente de cómo se debiera usar, que son toques, porque no saca de nada tener la imagen si no la está usando. Nosotros usamos en traumatología mucho este elemento y informamos a nuestros residentes. No todos lo usan adecuadamente. Respecto al delantal plomado, sobre el delantal plomado usamos ropa quirúrgica estéril. No debe usarse el delantal directamente en contacto con el paciente. Obvio. No. No, Sí, claro. Sí, un aporte vinculado al protocolo de información que van a dar a los pacientes, porque llegando a de la salud mental, por ejemplo, las personas con trastorno de personalidad tienen muchas creencias racionales. Entonces sería bueno, tal vez un pequeño ítem que te muestre que no hay evidencias y te muestre que una variación se puede afectar a nivel sináptico, ¿te fijas? Entonces, para dilucidar cualquier creencia racional que pueda tener una persona, siempre como un pequeño
origen vinculado a que nos afecta el tema de la salud mental. A ver, si te entiendo, yo creo que el problema con los pacientes es que ellos hoy en día ya creen que eso es necesario tenerlo. Entonces ahora sacárselo es como decir que no lo queremos proteger. De hecho, les cuento como anécdota que en una de las páginas que revisé, que era de tecnólogos médicos norteamericanos, se hace esta exposición de información y en las preguntas y respuestas hay una tecnóloga que dice: yo de todas maneras voy a poner a todos mis pacientes les voy a poner el delantal porque es inhumano lo que ustedes están haciendo. O sea, te das cuenta que entonces lo que yo me preocupo es cómo vamos a hacer que el paciente acepte esto como una novedad que va un poco en contra de lo aprendido. Y revisé también hoy día en la mañana TikTok de radiología y blindaje y me encuentro con un montón de colegas o tecnólogos que hacen que el paciente exija su protección radiológica. Entonces, en el fondo, estamos un poco luchando contra la corriente. Nos va a tomar tiempo. Así que la explicación va, pero probablemente tenemos todavía un tiempo de transición. Sí. Agregar en esto que hay dos cosas, quiero rescatar dos cosas, sobre todo lo de los operadores. Creo que tenemos ahí un espacio de mejora respecto de quiénes operan los equipos, cómo lo operan y toda esa historia. Por otro lado, esto de traspasarle a los pacientes tiene que estar dentro de un contexto, por un lado, de modelos de creencias en salud. Los modelos de creencias en psicología de la salud están ampliamente estudiados, influyen en la decisión de la selección del lugar, del médico, del profesional, del tratamiento, etcétera. Y por otro lado también hay otras teorías también que nos apoyan, que son como la teoría del sentido común y otras más que existen, obviamente. Entonces tenemos que trabajar en esa línea y esa es una de las líneas que la clínica está trabajando, la experiencia del paciente, mejorar la información, mejorar los datos, recalcar en esto, sin alargarme tan mucho, que esto nace, como dijo el doctor Wenger, de una observación, de una sugerencia respecto del uso de dental plomado. Por lo tanto, aquí estamos haciendo un poco carne el aprendizaje, la mejora, y quisimos partir con esto porque es un tema controversial y obviamente que la idea es que vayamos mejorando en en las distintas áreas, así que está considerado. Otra pregunta es, ¿cuál es la utilidad hoy día real de los dosímetros que nos entregan? Y que yo no sé si alguno alguna vez ha tenido una traza de irradiación. Alguien pensaba que protegían los dosímetros. Claro. Hay gente que se decía: no se preocupe porque estoy con dosímetro, y hay otros que lo ponían debajo, arriba, en el bolsillo, en el auto, etc. El dosímetro que usamos habitualmente es de sensibilidad media, digamos. Hay dosímetros que son mucho más sensibles, pero en general sí cumplen su rol de definir un mínimo o un máximo de radiación recibida. En el hospital hemos tenido casos en radiología de técnicos que sus dosímetros han mostrado alza, y tiene que ver a veces con el mal uso o con dejarlo pegado al delantal plomado, etc. Así que yo creo que es un elemento que hay que usar, digamos. Muy bien. Usarlo bien y confiar en que está siendo efectivo. ¿Hay alguien que supervise que sea bien usado? Todos esos dosímetros se cambian cada cierto tiempo, ¿no? Bueno, pero Ah, que alguien cuando va del dosímetro, póngaselo bien, etcétera, porque nunca me tocó verlo. yo lo que lo El prevencionista de riesgo. sí. De la dificultad. O sea, del prevencionista, nosotros contamos con, de hecho, esta presentación en gran parte se la debo a Ana Mendoza, Hurtado de Mendoza, que es una tecnóloga médico que trabaja con nosotros y que es especialista en protección radiológica, y que creo que junto con ella vamos a tocar este tema que ustedes dicen, en el fondo salir un poco de rayos o imagenología e ir hacia otros servicios que lo utilizan y responder sus dudas también. Yo no sé si fuera de rayos y urología hay otros servicios que usan los rayos intraoperatoriamente. Los cirujanos también, sí. Sí. No sé si los hacían. Y los cardiólogos a veces con angios y eso.
No sé si hay más preguntas, más observaciones. Yo quiero agradecer al doctor Wenger por haberse atrevido a esta primera reunión clínica. Y quiero pasar dos comerciales pequeños. Uno que el próximo mes tenemos al equipo de medicina deportiva con su reunión clínica respectiva. Invitar a los que se conectaron o los que van a ver después la reunión en los vínculos que vamos a enviar, que se están perdiendo un rico café también con algunas cosas que algún laboratorio nos facilitó. Finalmente, también decirles que están programadas, estas reuniones fueron programadas según horarios por votación vía WhatsApp, vía el grupo de las consultas. Votaron más de 30 personas, de 30 profesionales, así que los horarios y los días han sido decisión popular, pero que también estamos revisando los horarios para las próximas reuniones. Vamos a ir rotando a las 11, la próxima reunión va a ser a las 8:30, y también adelantarles que la última reunión del año con el doctor Wenger, al doctor Wenger se le ocurrió en realidad que la hiciéramos la adelantáramos para el 4 de diciembre, al día siguiente del día del médico, y probablemente vamos a tener allí una sorpresa a cargo de gerencia que está mirando y se está riendo ahí. No lo quiero comprometer tanto, pero hay algo pendiente. Así que invitarlos, agradecerles y esperamos también su feedback para poder ir mejorando. Muchas gracias.